Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la maestra Noemí Juárez y me siento muy contenta de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de la sesión de hoy es explicar las consecuencias de la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano. El Segundo Imperio Mexicano fue un gobierno monárquico que, apoyado por el ejército intervencionista del emperador francés Napoleón III, gobernó de facto en parte del territorio nacional de México de 1863 a 1867, subsistiendo en oposición al gobierno republicano constitucional encabezado por el presidente Benito Juárez. Antes de continuar, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para empezar, les leeré algunas cartas que mandó Carlota de Bélgica, emperatriz de México, figura central en el Segundo Imperio Mexicano. La primera fue dirigida a Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, en enero de 1865. Creo que no nos faltan ni energía ni perseverancia, pero me pregunto si habrá alguna humana posibilidad de salir de las dificultades, si éstas siguen aumentando de esa forma. Desde hace un mes estamos pasando por una fuerte crisis. Si la soportamos victoriosamente, tendrá un porvenir el Imperio Mexicano. De lo contrario, no sé lo que habría de augurar. Durante los primeros 6 meses, a todo el mundo le parecía encantador el nuevo gobierno. Pero tocad alguna cosa, poned manos a la obra y se os maldecirá. Es la nada que no quiere ser destronada. Vuestra Majestad creería quizá, como yo, que la nada es una sustancia manejable, pero en este país, al contrario, se tropieza uno con ella a cada paso y es granito. Es más poderosa que el espíritu humano y solamente Dios podría doblegarla. Fue menos difícil erigir las pirámides de Egipto que vencer la nada mexicana. La siguiente carta la escribió para Maximiliano en enero de 1865 durante su gobierno en México. Acabo de conseguir en el Consejo de Ministros la victoria más completa. En toda la línea han pasado todos mis proyectos. El de los indios, después de haber causado gran sensación al presentarlo, fue aceptado con una especie de entusiasmo. Solo ha habido un voto en contra. Fortalecida con el éxito, les he expuesto algunas teorías sociales sobre las causas de las revoluciones de México, que han procedido de minorías turbulentas, apoyadas en una gran masa inerte, en la necesidad de devolverle a la humanidad millares de hombres cuando llama de tan lejos la colonización, y de hacer que cese una llaga a la independencia. No había traído sino un remedio eficaz, puesto que, a pesar de ciudadanos de hechos, los indios habían quedado en una ayepción desastrosa. Todo esto ha pegado con gran sorpresa mía. Empiezo a creer que es un hecho histórico. La última carta que les compartiré también la dirigió a Maximiliano en enero de 1866, cuando se acercaba el fin del imperio. Abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto es solo aceptable en ancianos o en imbéciles. No es la manera de obrar de un príncipe de 34 años lleno de vida y de esperanzas en el porvenir. Desde el momento en que se aceptan los destinos de una nación, se hace a sus riesgos y peligros, y nunca se tiene la libertad de abandonarla. Yo no conozco ninguna situación en la cual la abdicación no fuese otra cosa que una falta o cobardía. En tanto que haya aquí un emperador,
habrá un imperio, incluso aunque solo le pertenezcan 6 pies de tierra. El imperio no es otra cosa que el emperador. Que no tenga dinero no es una objeción a créditos. Este se obtiene con el éxito, y el éxito se conquista. No se cede su puesto a un adversario de tal naturaleza. Tampoco se dice, como en una casa de juego, que la banca ha saltado, o que la farsa ha terminado, y que se van a apagar las luces. Todo esto no es digno de un príncipe de la casa de Habsburgo. Hasta aquí la lectura. ¿Qué actividades desempeñó Carlota en el Segundo Imperio Mexicano? ¿A qué creen que haga referencia su concepto de la nada mexicana? ¿Por qué se oponía a la abdicación de Maximiliano? Al concluir la Guerra de Reforma, el país se enfrentaba a una pésima situación económica. El gobierno de Juárez se vio en la necesidad de decretar una moratoria o suspensión de pagos de la deuda externa. Los principales acreedores eran Inglaterra, España y Francia, los cuales firmaron la Convención de Londres para intervenir militarmente a México como medida de apremio para que se cumplieran con sus obligaciones financieras. Al saberse en México que la Convención de Londres preparaba una intervención armada para exigir el pago de la deuda externa, el gobierno de la República derogó la moratoria de 2 años que había expedido. Llamó a la unidad y buscó que la opinión pública internacional conociera la realidad de la situación mexicana. Entre diciembre de 1861 y enero de 1862 llegaron al puerto de Veracruz las tropas de los países europeos de intervención. Sin oponer resistencia, los mexicanos entregaron el puerto y poco más tarde, mediante arduas negociaciones, el gobierno de Juárez, gracias a las labores diplomáticas de Manuel Doblado, logró que se firmaran los acuerdos preliminares de la Soledad, y por ellos Inglaterra y España estuvieron dispuestos a buscar una solución pacífica al conflicto. No obstante, Francia no aceptó, pues su emperador Napoleón III deseaba aprovecharse de la situación para reemplazar al gobierno republicano de México y poner en su lugar un gobernante elegido y apoyado por él. El ejército francés avanzó con la intención de ocupar la Ciudad de México. El 5 de mayo de 1862 tuvo lugar la Batalla de Puebla, donde el general Ignacio Zaragoza, al frente del Ejército de Oriente, derrotó al ejército expedicionario francés, que tuvo que pedir refuerzos para continuar con su plan de dominar México. Un año más tarde, Federico Forey, con cerca de 30,000 elementos, más sus aliados conservadores mexicanos, tomó Puebla y ocupó la capital de la República. Benito Juárez se trasladó junto con su gabinete a la ciudad de San Luis Potosí y después más al norte hasta llegar a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, desde donde dirigió la guerra contra los invasores. En la Ciudad de México, una asamblea de mexicanos, pero organizada por los franceses, decidió adoptar el sistema monárquico como forma de gobierno y ofreció el trono de México al archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó la oferta el 10 de abril de 1864, firmándose los tratados de Miramar con los que se formalizó el apoyo de Francia al nuevo imperio. El 28 de mayo de 1864, iniciando su imperio, que estaba concebido para convertirse en una monarquía constitucional que moderara el poder del monarca, un amplio espectro de leyes intentó dar forma y soporte al imperio desde el punto de vista administrativo, económico y social. El Segundo Imperio Mexicano fue un régimen que en la práctica gobernó parte del territorio mexicano, pero que no tenía un sustento jurídico. Aunque duró poco tiempo, sus propuestas y proyectos forman parte de nuestra historia y merecen ser conocidos y analizados. Pero antes de detallar sus características, repasemos a través del siguiente video cómo es que Maximiliano y Carlota se volvieron emperadores de México. Tras el fin de la Guerra de Reforma que enfrentó a liberales y conservadores, el país vivió una fuerte crisis económica. Ante esta situación, el presidente Benito Juárez decidió suspender los pagos de la deuda externa.
Como respuesta, Francia, Inglaterra y España conformaron una alianza y decidieron enviar soldados para asegurar los pagos. El gobierno mexicano se comprometió a pagar la deuda en cuanto lograra salir de la crisis. España e Inglaterra aceptaron, pero Francia insistió en la ocupación militar. ¿Cuáles fueron las características de la resistencia popular contra la invasión francesa? Los franceses, al mando del emperador Napoleón III, se aliaron con los conservadores mexicanos. Por su parte, Juárez buscó el apoyo popular para completar su ejército republicano y combatir a los imperialistas. La resistencia estuvo conformada por soldados improvisados, campesinos, arrieros y jornaleros, la mayoría de origen indígena. Sus armas eran lanzas, arcos y flechas, pues no contaban con armamento moderno. Para 1862, el camino del puerto de Veracruz hacia el centro de México estaba controlado por los invasores. El 12 de abril de ese mismo año, Juárez hizo un llamado a la resistencia popular y como respuesta se iniciaron guerrillas para atacar a las caravanas de suministro del ejército francés. De la admiración por tales guerrilleros se compusieron corridos. Uno de ellos se dedicó a Nicolás Romero, un chinaco llamado el León de las Montañas, por haber vencido a los franceses cerca de Zitácuaro en Michoacán. El 5 de mayo de 1862, las tropas imperialistas fueron derrotadas por el general Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla. En el enfrentamiento destacó la participación de indígenas de la Sierra Norte de Puebla, provenientes de Tetela, Zacapuaxtla y Xochiapulco. En 1863, cerca de 30,000 soldados franceses, junto con 8,000 combatientes conservadores mexicanos, derrotaron a los liberales y tomaron la ciudad de Puebla. Después de esta derrota, Juárez salió de la Ciudad de México y estableció su gobierno en San Luis Potosí. Como emperador, Maximiliano tuvo 3 etapas de gobierno. En un primer momento, buscó establecer su política en materia religiosa, por lo que antes de embarcarse a México, visitó al Papa Pío IX en busca de un acuerdo o concordato, en la que la Iglesia se sometería al Estado. Una vez en nuestro país, ratificó la desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos decretada durante la República. Junto con las medidas anteriores, promulgó el decreto imperial estableciendo la libertad de cultos. Esto provocó indignación y el rompimiento con el clero. Con ello, se acrecentó el debilitamiento del imperio, pues la Iglesia y los conservadores sintieron que el emperador los había hecho a un lado. En el ámbito internacional, tuvo éxito uno de los principales objetivos políticos del imperio. Fue obtener el reconocimiento internacional que en Europa fue fácil de conseguir gracias al apoyo de Bélgica, Austria y principalmente de Francia. Con excepción de Estados Unidos de América, que fijó una política de neutralidad, la mayoría de las potencias de su época establecieron relaciones diplomáticas con el imperio. Para finales de 1864, México contaba con el mayor número de delegaciones en el extranjero de su historia, firmando tratados internacionales en distintas materias con Prusia, Turquía, Rusia y muchos otros. Sin embargo, ningún estado americano, con excepción de Guatemala y Brasil, otorgaron su reconocimiento al imperio. Una segunda etapa de gobierno inició cuando Maximiliano se percató de que los conservadores y la Iglesia no se encontraban dispuestos a apoyar su política modernizadora. Entonces, Maximiliano decidió adoptar una política liberal, lo que le permitió conquistar el apoyo de los liberales moderados, quienes tomaron parte activa en su gobierno. Los liberales puros permanecieron alejados. Fue en ese momento cuando se dictaron numerosas leyes que fueron un intento de impulsar la modernización del derecho mexicano, que en muchos aspectos se encontraba sustentada en la legislación novohispana. Fueron producidos el Código Civil y apoyado el Código de Comercio elaborado por Teodosio Lares. Dentro del repertorio normativo destacan las leyes de contenido social, como la Ley de Liberación del Peonaje y la Ley sobre el Fondo Legal de los Pueblos, que junto con la creación de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas y
las casas de beneficencia y de maternidad formaron parte de la política de liberalismo social que caracterizó el periodo. Bajo el imperio, se llevaron a cabo numerosos proyectos de carácter científico en los que tuvieron participación destacados estudiosos mexicanos como Manuel Orozco Iberra, José Salazar y Larregui, Francisco Pimentel, Joaquín García y Cas Balceta, Antonio García Cubas, José Fernando Ramírez, entre otros. El conjunto de sus investigaciones dio frutos en materias muy diversas, entre las que destacan la lingüística, la botánica, etnografía, geografía, arqueología y mineralogía. También el Segundo Imperio Mexicano llevó a cabo un amplio programa de apoyo a las artes, que tenía como objetivo fundamental hacer público el esplendor de la monarquía, lo que se apreciaba en la traza de amplias avenidas y la construcción de monumentos y magníficos edificios públicos, pretendiendo demostrar que el nuevo orden político correspondía a la historia y a las necesidades de México. Se impulsó la construcción de una historia nacional a través de retratos y paisajes que hacían hincapié en la fundación del México prehispánico y la emancipación de España. La imagen de los emperadores, reproducidos por medios fotográficos o litográficos, fue distribuida ampliamente. También fue conocida la afición de Maximiliano por la botánica, tanto que trajo con él a Wilhelm Kettel, su jardinero personal, para que rehabilitara los jardines del castillo de Miravalle, hoy Chapultepec, y el Jardín Borda, en Morelos, donde se ubicaba su casa de verano. Conozcamos más del tema a través del siguiente video. Publicado por el INAH, un libro da a conocer por primera vez en español las memorias del jardinero de Maximiliano. Una vez que Maximiliano y Carlota entran a la capital el 12 de junio de 1864, al día siguiente Nectel tiene como tarea acudir a Chapultepec. Van a encontrar un edificio desolado, nada de como lo tenemos ahora en la memoria colectiva. La descripción que nos hace Nectel es que Maximiliano y Carlota, al ver la maravillosa vista que desde aquí se puede apreciar, desde las alturas, hacia, digamos, el valle de la Anáhuac, inmediatamente piensa en cambiarle el nombre y dice, este lugar debería de llamarse Miravalle, como mi castillo Miramar. De acuerdo a la correspondencia de la emperatriz Carlota, hoy sabemos que Maximiliano diseñó el jardín, pero quien lo ejecutó fue Wilhelm Nectel. Sus instrucciones es de que las flores sean renovadas en cada estación del año, para que de esa manera siempre haya flores. Hoy en día este jardín ha sido rescatado. A partir de 2000, digamos, y gracias al plano que encontramos en Viena, pues no fue nada difícil transformarlo. El libro incluye una litografía de Casimiro Castro, donde se aprecia la reconstrucción del castillo de Chapultepec y su hermoso jardín, que contenía plantas exóticas y árboles traídos en el trayecto desde Europa. En aquellos años, el bosque, que entonces era un bosque salvaje, y él lo quería transformar, de acuerdo, digamos, a los bosques que encontramos en Europa. Desde las alturas de Chapultepec se veían, campos, se veían espejos de agua, hablaban de los cerros y de los 2 centinelas que vigilaban las 24 horas la ciudad. Nos referimos al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Editadas por el Museo Nacional de Historia, estas memorias nos hablan del tiempo en que México quiso ser un imperio. La tercera etapa de gobierno de Maximiliano fue resultado del abandono de Napoleón III, quien antes del tiempo convenido en los tratados de Miramar, retiró las fuerzas militares que sostenían al imperio mexicano. Esta circunstancia obligó a Maximiliano a buscar nuevamente el apoyo de la Iglesia y de los conservadores, pero era demasiado tarde. Después de más de 4 años de combatir contra los enemigos de la soberanía, las fuerzas de la República acorralaron a Maximiliano de Habsburgo y a sus aliados en la ciudad de Querétaro.
Al inicio de la intervención francesa, a lo largo de la geografía nacional, los pobladores se acogieron al decreto del 12 de abril de 1862, que los autorizaba a formar partidas de guerrilleros para combatir a los invasores. Conocidos con el nombre popular de chinacos, fueron la base sobre la que se sustentó la supervivencia de la República en los primeros años del conflicto. Los chinacos operaron sobre todo el territorio, impidiendo la consolidación de las autoridades imperiales, obligando a los franceses a dispersar sus recursos y debilitar su influencia. Fueron especialmente notables en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México y Veracruz. A partir de 1866, la resistencia republicana comenzó a rendir frutos. Las partidas de guerrilleros paulatinamente se convirtieron en cuerpos regulares, permitiendo que se consolidaran los ejércitos del norte, de oriente, de occidente y del centro. En los primeros meses de 1867, los franceses embarcaron a sus últimos soldados y a mediados de ese año, las fuerzas republicanas derrotaron a los últimos partidarios del imperio. El emperador, sus generales, oficiales y soldados fueron hechos prisioneros. Maximiliano y sus generales, los mexicanos conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron sometidos a un proceso que se desarrolló del 13 al 15 de junio en el Teatro Iturbide de Querétaro, en donde se les sentenció a la pena de muerte. El 19 de junio fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. El presidente Juárez, acompañado por los miembros de su gabinete, hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Ahora vamos a ver y escuchar la segunda parte del video, la resistencia popular contra la invasión francesa. El 10 de junio, los invasores se establecieron en la capital con un gobierno provisional, mientras esperaban la llegada de Maximiliano de Habsburgo, para que ocupara el cargo de emperador de la nueva monarquía. Maximiliano llegó a Veracruz el 28 de mayo de 1864. Con su política liberal, ratificó la libertad religiosa que Juárez propuso y defendió a los indígenas. Mientras esto sucedía, Juárez salió de San Luis Potosí. Después estuvo en Monterrey y Chihuahua y planeó ir a El Paso, Texas, en Estados Unidos. El 15 de septiembre de 1864, Benito Juárez dio el grito de independencia en la hacienda de San Juan de la Noria Pedriceña, en Durango. La implementación de la doctrina Monroe, el alto costo de mantenimiento del ejército y la amenaza del creciente Estado prusiano hicieron que Napoleón III retirara sus tropas en diciembre de 1866. Con la salida del ejército francés, Maximiliano perdió el apoyo militar para mantener el imperio. Para febrero de 1867, las tropas de Maximiliano, dirigidas por el expresidente Miguel Miramón y los generales Tomás Mejía y Leonardo Márquez, fueron derrotadas en Veracruz y Morelia, por lo que el archiduque se dirigió a Querétaro. Entre abril, mayo y junio del mismo año, el ejército republicano tomó Puebla, Querétaro y México. Para el 19 de junio, Maximiliano de Habsburgo, Tomás Mejía y Miguel Miramón fueron fusilados en Querétaro. Posteriormente, varias naciones de América Latina reconocieron la defensa de la soberanía nacional a cargo de Benito Juárez. Por ello, le dieron el título de Benemérito de las Américas. La resistencia popular frente a la segunda invasión francesa se caracterizó por la participación de gran parte de la población indígena. Esto se vio reflejado en un firme sentimiento de unidad nacional, que fue determinante para la defensa de la soberanía. ¿Cuál fue la importancia de los ciudadanos mexicanos en la defensa de la soberanía nacional ante el ataque francés? El triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano afianzó la convicción de que el sistema político de gobierno que más convenía a México era la República Federal y nunca más volvió a proponerse un cambio de sistema, resolviéndose también el constante conflicto entre liberales y conservadores. La experiencia mexicana sirvió para unir a los países latinoamericanos e infundirles con el ejemplo el deseo de defender su soberanía.
Debido a que los países europeos reconocieron como legítimo el gobierno monárquico de Maximiliano, la República pudo considerar rotos los tratados anteriores firmados con esas naciones, en los que se veían perjudicados los intereses de México, adoptándose desde ese momento la doctrina Juárez, cuyo principio es no firmar ningún tratado internacional que pueda ser perjudicial a México. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de despedirnos les tengo un reto. Hagan una lista de las causas de la imposición del Segundo Imperio Mexicano, tanto internas como externas. Finalmente, reflexionen sobre la importancia del respeto a la soberanía de las naciones y anoten sus conclusiones. Para cumplir con el reto pueden apoyarse en su libro de texto. Y recuerden que las expresiones musicales también son un testimonio histórico. La Fonoteca Nacional resguarda la memoria sonora. Escuchen Adiós Mamá Carlota, escrita por Vicente Rivapalacio, que se convirtió en un emblema del triunfo republicano. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.